nosotros vamos ya a conectarnos con el ingeniero Delgado Sayán, que ya se encuentra con nosotros, para hablar. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. ¿Cómo está, Mayra? Buenas tardes, a su disposición. Yo le quería consultar qué es lo que se podría esperar de un sismo de gran magnitud, los daños que podría ocasionar, porque estamos teniendo estos simulacros, pero parece que la gente todavía no toma una conciencia sobre una situación real. Sí, mira, yo quisiera utilizar un lenguaje bastante sencillo, primero para que la población comprenda qué significa un sismo, mega sismo 8.8. En primer lugar, expresarle que no es una novedad, eso lo hemos tenido el 28 de octubre de 1746. Y desde esa fecha, hace 275 años, hemos venido acumulando una cantidad de energía que no se ha liberado del orden de casi 240 millones de toneladas de dinamita. Vamos a ponerlo en una dimensión fácil que todo el mundo puede entender. Como si han visto películas de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima, como si hubieran sido 16.000 bombas de Hiroshima en cantidad de energía acumulada. Claro, eso a 40 kilómetros de profundidad y que se va a soltar sobre una longitud de aproximadamente 450 kilómetros en un lapso de minuto y medio a 2 minutos. Es un señor sismo, probablemente uno de los más grandes de la historia de la humanidad. Ahora, muy bien, los técnicos geofísicos han hecho un excelente trabajo en medir esta energía a través de dispositivos satelitales, GPS y todo lo demás por este fenómeno de subducción. O sea, ¿qué va a suceder? Va a suceder. Ya ha habido un informe del INDECI sobre la magnitud, la profundidad, etcétera, pero todavía no he leído las cifras de daños. O sea que por el momento voy a referirme, Mayra, a las cifras de daños reportadas en un simulacro idéntico antes de la pandemia, donde realmente las cifras son pavorosas, son pavorosas. Se hablaba de 200.000 fallecidos, o sea, básicamente todo lo del COVID, pero en apenas 2 minutos, 2 millones de heridos, pérdidas materiales entre 50.000 millones de dólares, si es que viene el sismo sin el tsunami, pero si viniera con tsunami aproximadamente 75.000 millones de dólares. Hay que pensar no solamente en el daño tremendo que acabo de describir, sino que Lima y Callao, este conjunto urbanístico, representa el 50% de la producción del PBI del Perú completo y alrededor del 32% de la población económicamente activa. ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, en ese reporte del CENEPRED, daños digamos, en viviendas de alrededor de 350.000 viviendas colapsadas, inhabilitadas alrededor de 625.000, prácticamente toda la población en riesgo, pero en tremendo riesgo, la población más vulnerable, que son alrededor de 3 millones de personas que habitan suelos blandos, de laderas de cerros, etcétera, alrededor de Lima. Tenemos problemas en servicios básicos, agua y saneamiento. Fíjese usted, con la rotura de una sola tubería en San Juan del Lurigancho, todos los problemas que hemos tenido. Imagínese usted lo que sucedería si, según esa estimación, tenemos básicamente el 50% de la tarjeta fuera de servicio. Tenemos la caída de 75% de pozos. En realidad, los daños en todos los servicios básicos son tremendos. ¿Y Yo no sé si cómo se vería estos daños en la región Callao, por ejemplo, que es una región que está frente al mar y que ya hemos conocido que anteriormente también
cuando ahí había un terremoto, las aguas salían. ¿Me escuchó? Tengo problemas con el Le audio, no le escucho consultaba, bien la pregunta, ¿podría repetirla? sí, ingeniero, le consultaba cómo sería esta situación en el Callao, donde normalmente, siempre cuando ocurre un terremoto de gran magnitud, este viene acompañado de un tsunami. Ah, no, el tsunami, vea, el tsunami le agrega una dimensión terrible. Efectivamente, el Callao es el que está en mucho más riesgo porque prácticamente las edificaciones y todo están casi a nivel del mar. Quiero explicarle, por ejemplo, el tsunami implicaría una tremenda masa de agua de aproximadamente de 12 a 15 metros de altura, como un solo conjunto. No es una sola ola, sino es toda una masa de agua que se desplaza y que chocaría contra todo lo que significa la costa de Lima. El Callao, por supuesto, es el que más sufriría, Callao, La Punta, etcétera, porque prácticamente no tienen defensas. La ciudad de Lima tiene 23 kilómetros de acantilados en la Costa Verde que le brinda una protección siempre y cuando esos acantilados no hayan colapsado con el tremendo sismo que ocurre aproximadamente unos 12 minutos antes de la llegada del tsunami, ¿no? O sea, ese es otro de los puntos neurálgicos que evidentemente hay que hacer una importante inversión para protegerlo porque los acantilados son realmente como el parachoque y la defensa de la ciudad de Lima. No son un dolor de cabeza, todo lo contrario, Sí, es ingeniero. la defensa de... Y ahí a ese punto quiero ir. ¿Cuáles son las recomendaciones para estar protegidos tanto en infraestructura, en Lima y Callao? Usted dice para el tsunami, ¿verdad? Para el Sismo y terremoto, tsunami. para el terremoto en sí, las recomendaciones en una situación real, ¿qué es lo que ya deben ir trabajando las autoridades para poder protegernos o prevenir, digamos, ¿no? Mire, muy buena pregunta, porque en realidad yo no quisiera que cayéramos en el vicio de los simulacros sin que no pasara nada después de... Por ejemplo, usted ve, ayer hemos tenido un simulacro de un megasismo y realmente catastrófico, pero hoy día estamos como que si nada hubiera pasado, ¿no? Y eso va minando un poco la preocupación de la población. Evidentemente, si ve que las autoridades mismas del gobierno no se preocupan por las medidas para hacer y mitigar esto. Y hay mucho que se puede hacer. En primer lugar, mire usted, en primer lugar lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente a salvar la vida. Ayer, por ejemplo, ya se escuchó la alarma de este sistema de alerta temprana que muy bien está desarrollando el Instituto Geofísico del Perú. Evidentemente, se sabe que en los próximos meses ya vamos a tener esas alertas. Esas alertas nos dan aproximadamente un aviso que puede llegar a ser alrededor de 12 segundos, que la ventaja que tiene es que es antes de que el sismo llegue, antes de que lleguen las ondas sísmicas. Ahora, apenas el sismo llega, tenemos otros probablemente 10 a 12 segundos antes del pico de las aceleraciones sísmicas, que son las de más riesgo. Entonces, en realidad tenemos como 20 minutos, perdón, 20 segundos para poder tomar acciones. La ciudadanía debe saber qué acciones tiene que tomar. Entonces, lo primero, evidentemente, es salvar la vida. Y salvar la vida, para eso hay que enseñarle a las personas en su propia realidad qué cosa es lo que deben hacer, no con figuritas ni nada de eso, sino decirles, oiga, tu vivienda va a colapsar probablemente porque no tiene las condiciones suficientes. Entonces usted debe evacuar. Tiene 20 segundos para evacuar. Es mucho lo que se puede hacer en 20 segundos
cuando eso esté ya prácticamente interiorizado por las personas. Lo segundo es proteger a la ciudad con todos sus servicios básicos, como puede ser, por ejemplo, agua, saneamiento, hospitales, sistemas como el transporte público que va a estar afectado, en fin, una serie de situaciones y evidentemente lo de la Costa Verde, para la cual hemos conversado antes, y eso hay que reforzar, hay que hacer proyectos de reforzamiento para que tengan más capacidad resistente para este tipo de sismos que no han sido construidos las edificaciones anteriormente, porque evidentemente las normas técnicas han ido evolucionando y ahora básicamente hay que hacer una revisión de esto para incrementar la capacidad resistente. Y en cuanto al tsunami, tenemos que hacer muros de defensa, por ejemplo, para este parachoque que es la Costa Verde, y ese proyecto ya existe, y no es el proyecto que han realizado hace unos días con andenes. La andenería sola no basta. Hay que tener una protección para que no suceda este deslizamiento y erosión de estos acantilados y los perdamos, ¿no? Todo lo que hay encima y afectando ingeniero. todo lo que tenemos abajo. Sí, ingeniero. Hay mucho que se puede hacer, pero hay que hacerlo para que los simulacros tengan sentido, ¿no? Sí, exactamente, ingeniero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Perú 21 TV, en 21 Noticias, el noticiero, y estamos anotando cada una de sus recomendaciones. Muchísimas gracias. Encantado. Muchas gracias a usted y a su teleaudiencia. Muchas gracias.